Anesma Radio. Conectando contigo. Anesma Radio. Conectando contigo. Buenas noches, estimadas y estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Mi nombre es René Álvarez y me acompaña el maestro Ciro López Mendoza. Hola, muy buenas tardes. Me gustaría comenzar con los ganadores de aquellos libros que se obsequiaron la semana pasada por parte de la maestra Nelia Tello y algunos que nos faltaban por parte del maestro Elí Evangelista. Algunos de los ganadores fue Diana Elizabeth Martínez Galindo, Patricia Hernández Basaldúa y María Guadalupe Landeros Ortiz. Felicidades por estos premios que pudieron ganar a través y estar siguiendo la emisión de Trabajo Social en Acción México Radio. Ok, pues esperamos que hayan pasado un excelente 21 de agosto a todos y todas los colegas. Hacemos una extensa y sentida felicitación a aquellos compañeros que recibieron algún reconocimiento. Afortunadamente hubo bastantes a nivel nacional. Pues muchas felicidades. Y queremos hacer una mención especial a nuestra amiga, colega y miembro de la iniciativa, a la maestra Laura Heréndida Rodríguez Martínez, quien obtuvo el reconocimiento como egresada destacada en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Un abrazo y felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos los que obtuvieron algún reconocimiento por parte de su institución y un abrazo a todos los colegas en sus diferentes ámbitos de intervención. Pasando a otro orden de ideas, vamos al tema de hoy, la disciplina del trabajo social. Vamos a ver su video close-up de nuestro invitado del día de hoy. Trabajo Social en Acción México presenta al colega Miguel Bautista Miranda, orgullosamente trabajador social. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de Trabajo Social por la misma institución. Soy doctor en Trabajo Social en un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de La Plata, Argentina. He cursado más de 5 diplomados en temas vinculados al trabajo social disciplinar y a la investigación social. También he incursionado en más de 200 cursos de actualización docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México. He impartido diversos cursos de formación docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, he recibido diversos premios a la docencia y a la investigación social por parte del Gobierno del Estado de México y por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. He elaborado
doctorado en la Administración Pública del Gobierno del Estado de México y del municipio de Nezahualcóyotl. Soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace 15 años. Soy profesor de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán desde hace 10 años. Soy profesor de tiempo completo en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Soy jefe de la unidad de docencia de la licenciatura en Trabajo Social. En coordinación con diversos compañeros de la Escuela Nacional del Trabajo Social y de la Universidad Autónoma del Estado de México, hemos puesto en debate diversos temas vinculados a la disciplina del trabajo social, como lo es el objeto de estudio, la concepción de trabajo social, el papel de la investigación del trabajo social y la historia del trabajo social. Todos ellos vinculados a vislumbrar la cientificidad del trabajo social. Por otro lado, he fungido como coordinador de 5 libros relacionados al trabajo social y a la investigación social. Asimismo, he publicado más de 50 artículos en revistas nacionales y extranjeras donde se exponen diversos temas relacionados a la disciplina del trabajo social. Trabajo Social en Acción México. Te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas: Facebook, YouTube, Instagram y radio por internet en Anesma Radio. Y recuerda darle like a todas nuestras publicaciones y compartir. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Siempre unidos, siempre fuertes. Regresamos a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Pues tenemos aquí a nuestro invitadazo de lujo, doctor Miguel Bautista Miranda, doctor en Trabajo Social, licenciado y maestro en Trabajo Social, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, también de la ENS-UNAM, ponente nacional e internacional en más de 120 eventos académicos, ha publicado más de 45 artículos en libros y revistas nacionales y extranjeras. Bienvenido. Miguel. Bueno, muchas gracias. Le agradezco la invitación aquí al maestro Ciro y al maestro René. De verdad es un espacio, bueno, siempre estar en espacios de trabajo social es importante porque lo necesita nuestra disciplina y nuestra profesión, ¿no? Muy bien. Pues Miguel, entrando ya a la entrevista del día de hoy, ¿por qué decidiste estudiar trabajo social? Fíjate que yo cursé el bachillerato en el CCH Oriente. Entonces alguna vez se hizo un congreso ahí primero de orientación vocacional y después un congreso de ciencias sociales ahí en el CCH. Y allí llegaron algunos trabajadores sociales a dar algunas ponencias sobre lo que hacían, ¿no? Generalmente la idea de investigar los problemas sociales o las necesidades sociales y después intervenirlos ya a los casos, a los grupos, a las comunidades, y pues ahí nació la inquietud de estudiar trabajo social, ¿no? Muy bien. Ya. Y en este proceso de larga formación del CCH Oriente hasta el doctorado, ¿alguna maestra o maestro que te haya dejado huella en tu formación? Sí, yo creo que son dos maestros allí en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la ENS que marcaron mi formación académica. Por un lado, la maestra Norma Angélica Gómez Ríos, quien pues me invitó pues a la disciplina, ¿no? A formar, a estudiar, a hacer las cosas en tiempo y forma, a comprometerme con el trabajo profesional que hacemos los trabajadores sociales. Generalmente, sabes, me dio clases en prácticas comunitarias, y entonces creo que a partir de ella me generó una formación diferente. Y por otro lado, la doctora Aida Valero, uh-huh, quien fue mi maestra en la maestría y fue mi tutora de la tesis de doctorado, y pues con ella aprendí mucho. O sea, yo creo que siempre a los trabajadores sociales nos cuesta un poco de trabajo la idea de la investigación, la intervención, pues ahí no hay duda, ¿no? Uh-huh. Toda la ciencia social o todas las disciplinas de la ciencia social, si algo recalcan de los trabajadores sociales en una materia de ser expertices, pues es en la intervención social. Pero cuando vamos a la investigación, ahí como que nos falta un poco, y creo que la doctora Valero siempre contribuyó a esa parte de mi formación académica, y entonces tanto la maestra Norma Angélica como la doctora Valero creo que son quienes han marcado mi vida profesional en términos de formación académica. Muy bien. Okay. Y pues ya entrando en materia del tema que nos atañe hoy, ¿nos puedes platicar un poquito de la historia del trabajo social? Sí, mira, generalmente
en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en muchas escuelas del país y generalmente la escuela anglosajona pues del trabajo social, vamos a ubicar o van a ubicar que trabajo social deviene de las formas de ayuda, ¿no? Filantropía, caridad, y en una tradición evolutiva, darwinista, más aplicando pues a la ciencia natural, evoluciona hasta lo que hoy encontramos que es un trabajo social ya como disciplina y profesión. Y vamos a encontrar otra parte pues que pregonan los sudamericanos, Carlos Montaños en su texto de la génesis del servicio social, que es su tesis doctoral, y ahí él refiere que nosotros somos producto de la revolución industrial, nos ubica en el capitalismo, ¿no? Como una profesión. Él niega directamente la idea de que venimos de la caridad y la filantropía, esa idea evolutiva, y dice, no es cierto, nosotros somos parte de una profesión que nace del Estado, creada por el Estado para atender los problemas que trae consigo la revolución industrial y el capitalismo, ¿no? Y recordemos cuando la máquina desplaza al hombre, pues hay pues desempleo, hay desintegración familiar, las adicciones crecen, y entonces el Estado crea el trabajo social como una profesión hecha y derecha, sin antecedentes, sin filantropía y caridad, para atender esos problemas, ¿no? Y bueno, y hay una tercera tesis a grandes rasgos que hace el maestro El Evangelista, que dice que el trabajo social es producto de la modernidad, ¿no? Pero ahí el maestro del Evangelista y un servidor somos muy amigos, entonces platicando le digo, pues sí, él dice, pero si es así el asunto, toda la ciencia social y la ciencia natural nace con la modernidad. El asunto es como ubicar un momento epocal donde digas, aquí nació el trabajo social, ¿no? Como si lo hacen pues los que pregonan la idea evolutiva del trabajo social, que nace con filantropía y caridad y las formas de ayuda, y Carlos Montaños, que es la revolución industrial, la revolución industrial como un momento específico donde el trabajo social nace. Pero si nosotros vamos a la modernidad, todo lo que conocemos como ciencia, en términos modernos, pues todo es producto de la modernidad, ¿no? Entonces ahí como que no encontramos un momento que nos comente el maestro Eli, que sí, que en este momento en específico, a raíz de qué causantes el trabajo social nace como una disciplina y una profesión. Pero me queda perfectamente claro, pues, que esas tres versiones, las dos primeras, la de la evolución del trabajo social y la de que el trabajo social es producto de la revolución y del capitalismo, esas son las que de verdad luchan, pues, en términos de estatus en todo el mundo, ¿no? Esa tercera versión del Evangelista, pues, esa apenas se está discutiendo. Pero todavía hay muchos vacíos. Inclusive él, cuando escribe esta visión, él retoma 12 tesis de Villoro en el pensamiento moderno, y las aplica al trabajo social como una forma de pensar, de actuar, de vivir, de convivir. Sí, es cierto, ¿no? Pero es producto de toda la modernidad. Si tú vas a la ciencia, por ejemplo, a la sociología, a la antropología, a la ciencia política, los métodos, las teorías, la epistemología, las teorías, las metodologías que utilizamos, pues, son de todos, pues es producto de la modernidad, ¿no? Y ahí no hay, pues, ¿dónde, no? O sea, si tú vas a los libros de epistemología o de filosofía de la ciencia, vamos a encontrar cuando nace la economía, la ciencia política, la antropología, ¿no? Disciplinas nomotéticas y disciplinas ideográficas, pero en el caso del trabajo, o sea, no, o la filosofía de la ciencia no haya, pues, ¿dónde, no? Entonces, yo creo que son los vacíos de la tercera posición que pregona el maestro Eli, pero que, bueno, es digna de ser discutida. Ok, desde estas perspectivas, versiones o posiciones, ¿cómo defines lo social? Y no sé si a partir de ahí lo trabajo social como tal. Yo defino que el trabajo social es una disciplina y una profesión de las ciencias sociales, ¿no? Una disciplina porque tiene una parcela de conocimiento. Si nosotros ubicamos a la filosofía de la ciencia, la sociedad, o para estudiar lo social, ¿no? O para estudiar todo el mundo humano, se divide en dos partes, ¿no? La ciencia natural y la ciencia social. Y en la ciencia social se divide, pues, en las disciplinas que conforman y las profesiones que conforman las ciencias sociales. Y trabajo social tiene su espacio, ¿no? Es una disciplina, ¿por qué? Pues porque tiene una parcela de conocimiento, tiene un objeto de estudio más o menos consolidado, más o menos consensado entre la comunidad científica, que son los problemas y las necesidades sociales. Pero sobre todo, tiene conocimiento generado en torno a ese estudio, ¿no? Hay muchas posiciones en torno al objeto de estudio y que tiene que ver con esta parte de la disciplina, ¿no? Una, que no tenemos objeto de estudio, generalmente por ahí José Paulo Neto dice, no tenemos estudio, ni lo busquemos, porque nunca ha existido. Pero ojo, si nosotros decimos que no tenemos un objeto de estudio, entonces no hay disciplina. Olvidémonos de ser disciplina, porque no tenemos conocimiento, ni utilizamos nuestras teorías, métodos en conocer un objeto de estudio y entonces generar conocimiento, porque ese conocimiento nos sirve para discutir
en torno al trabajo social, en el seno del trabajo social, ese conocimiento. Con ese nos formamos todos, ¿no? O sea, nos formamos con el conocimiento de las ciencias sociales, sí, es cierto. Pero hay un conocimiento que hace que el estudiante, ¿no? Que el profesional tenga una identidad propia. Sí hablamos como hablamos el idioma, o digamos el lenguaje especializado de las ciencias sociales con un médico, con un sociólogo, pero hay un cierto lenguaje, hay ciertas características que nos hacen ser trabajadores sociales. Este lenguaje nos permite hablar con otros, pero al mismo tiempo nos permite distinguirnos de ellos. Y por lo tanto, ahí tampoco no hay mucha discusión. En la parte disciplinaria sí hay discusión todavía. Pero sin embargo, en todo el mundo se genera el mismo discurso que somos una disciplina de las ciencias sociales que genera conocimiento, tiene una parcela, y ese conocimiento es discutido al seno de su comunidad científica, ¿no? Y en términos profesionales ahí no hay problema, porque a donde vayas, saben que los trabajadores sociales intervenimos en la realidad social. Caso, grupo, comunidad, ¿no? Inclusive hay dos textos muy importantes, uno de Peter Berger, ¿no? La introducción a la sociología, donde en la introducción él dice que si quieren saber quién explica los problemas o las situaciones de la realidad social, pues son los sociólogos, dice. Pero si quieren saber quiénes son los expertos de la intervención social, son los trabajadores sociales. Y también Luhmann, en introducción a la teoría de sistemas, en uno de los últimos capítulos, él le dedica un párrafo a los trabajadores sociales, donde él desde la sociología, ¿no? Desde la ciencia social, él reconoce que los trabajadores sociales somos parte, o somos los expertos de la intervención social. Entonces eso nos mete en una idea de profesión, porque en la profesión aplicamos el conocimiento. En la disciplina lo generamos, y en la profesión lo aplicamos, ¿no? Y bueno, cuando vamos a la formación académica, pues sí es cierto, nos enseñan a investigar los problemas sociales y después a intervenirlos, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que estás mencionando, ¿cuáles para ti serían los referentes teórico-metodológicos del trabajo social contemporáneo? Mira, lo que pasa es que en toda la ciencia social, digo, cuando vamos nosotros, cuando nos formamos pues en otros espacios académicos que no es trabajo social, vamos a cursos a sociología, antropología, la ciencia política, el derecho, la economía, pues los referentes generalmente son compartidos en las ciencias sociales, ¿no? Vamos a encontrar pues toda la escuela positivista, ¿no? La escuela crítica marxista, ¿no? Bueno, una escuela crítica más refinada que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Es la escuela del marxismo, ¿no? La escuela antropológica, la interpretativa comprensiva. Y vamos a encontrar un referente importante que por ahí de los 90 ha tenido mucho auge en el trabajo social, que es la escuela multidimensional, ¿no? Y eso ya lo trasladamos nosotros, eso es como en términos muy abstractos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya vamos al trabajo social vamos a encontrar cómo lo aplicamos en el caso, ¿no? Cómo lo aplicamos en el grupo, cómo lo aplicamos en comunidad, y ahora, por lo menos de 2003 para acá, cómo lo aplicamos al trabajo social regional, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, del trabajo social regional, y de acuerdo a lo que comenta, o cómo nos forma la Escuela Nacional de Trabajo Social, vamos a encontrar que vamos a incursionar a la política pública. Y cuando vamos de política pública, pues un trabajo netamente cuantitativo, un trabajo social donde haga investigación cuantitativa y la lógica hacia la intervención social, pues se tiene que sostener ahí. Porque la política pública, pues indudablemente también se engendra en esa lógica positiva. Me acuerdo una vez hicimos una investigación con el maestro Martín Sánchez, hicimos una investigación de corte antropológica en Iztapalapa sobre jóvenes, y lo primero que nos dijo la gente del Instituto de la Juventud es, bueno, sí, pues es cierto lo que dices, aquí está, en términos cualitativos, entrevistas, discursos, pero yo quiero saber cuántos jóvenes hay, cuántas bandas hay, ¿no? ¿A cuántos jóvenes voy a beneficiar? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, cuando vamos al trabajo individualizado, indudablemente el trabajo social cualitativo, cara a cara, ¿no? De más de discurso, más de esa cuestión interpretativa, pues nos sirve también diferente, ¿no? Cuando vamos a la comunidad, vamos como mezclando, pues, el asunto. Una vez me decían en ciencia política, oye, Miguel, pero si tú deberías, yo siempre me he asumido en la escuela, de la escuela positiva, ¿no? Y me decían en ciencia política, pero ustedes están con la gente cara a cara, dice. Cara a cara, ¿por qué no es más cualitativo? Yo no lo sé, yo primero creo que a veces como que cuando te asumes de una escuela es porque la escuela también es compatible contigo. Y decía, ustedes deberían ser cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Y yo decía, no, pues en la escuela, de acuerdo a lo que dice Javier Carreón Guillén en su texto de investigación en el trabajo social, él dice que el 90% del conocimiento, 95% del conocimiento que se genera en trabajo social en México es cuantitativo, ¿no? Pero entonces ves cómo ese tipo de conocimiento que se genera en las ciencias sociales se reconfigura en el trabajo social. Entonces, cuando hacemos nuestras investigaciones nosotros, con esa, aunque sea cuantitativa, con esa cercanía que tenemos con el otro, pues hacemos investigaciones más rigurosas, con más riqueza, ¿no? No más rigurosas. Creo que ahí se halla el problema un poco, ¿no?
de cómo este conocimiento, estos paradigmas, esas teorías, estas metodologías que se generan en las ciencias sociales, se retoman, se reconfiguran en el trabajo social, creo que ahí es donde nos hace falta, ¿no? Donde cuando hacemos investigación, a veces la rigurosidad y que se aplican en los métodos, pues no lo alcanzamos, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí el maestro Ciro pues es maestro de estadística, y entonces cuando vamos a los análisis estadísticos de la escuela, pues a veces sí. No encontramos mucho. Sí, bueno, pero sí nos hace falta mucho, ¿verdad? Sí, claro. Sí, entonces creo que son esas partes, ¿no? Un estudio cuantitativo que no tenga pruebas estadísticas, ¿no? En programas ya potentes como el SPSS, entonces, bueno, entonces, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me explico? O cuando vamos a los estudios cualitativos y no hay esa contrastación del dato empírico, de la evidencia empírica con la teoría después, ¿no? O cuando hayamos estudios así como que multidimensionales, pero con una teoría positiva, ¿no? De orden positivo, estructural, funcionalismo, teoría de sistemas, y después ubicas un estudio cualitativo, creo que ahí es donde nos hace falta, pues, ¿sí me explico? O sea, creo que esos paradigmas en ciencias sociales, pues todo lo utilizamos, pues. Si vas inclusive vas a la medicina, vas a la ciencia política, al derecho, vamos a encontrar estos paradigmas, pero se va reconfigurando. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez fuimos a formarnos un año en investigación a la Facultad de Ciencias Políticas, y ellos al método científico le dicen metodología para el análisis político empírico, pero tú lo revisas y es el método científico. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta un poco en el trabajo social, ¿no? Como el trabajo social comunitario, no solamente que diga investigación, sino de verdad qué elementos, qué procedimientos metodológicos vas a hacer en la investigación, y cómo se diferencia pues la idea de investigación en trabajo social y la idea de investigación, por ejemplo, en ciencia política, ¿no? Y tiene que ver mucho con la idea del objeto de estudio, ¿no? A eso ya, ¿tendrá que ver con el objeto de estudio? Por supuesto. Un poco retomando algunas cosas que nos decías. En algunas investigaciones que por ahí estás trabajando, hay hasta 150 objetos de estudio, ¿no? Como para trabajo social. ¿Tendrá que ver esto con no tener del todo claro o bien específico el objeto de estudio? Mira, en trabajo social, históricamente, hay como una dificultad, ¿no? Nosotros, ya sea la escuela que dice que nosotros venimos de las formas de ayuda, ¿no? Filantropía, caridad, y evolucionamos, o esta idea que viene de los sudamericanos, que son las más acabadas, que somos producto de la revolución industrial, producto del capitalismo, en ambas posiciones nosotros nacemos haciendo, interviniendo, no nacemos generando conocimiento como es la antropología, la sociología, la ciencia política. Y entonces en esa lógica tenemos un problema, ¿no? Porque entonces nuestra parte disciplinar, nuestra parte de generación de conocimiento, no es tan clara, no es tan concisa, no es tan palpable. Aunque sí vamos a nuestra biblioteca, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, vamos a encontrar un montón de conocimiento de todo el mundo, ¿no? Eso nos mete en una cuestión, cuando no tenemos claramente definido el objeto de estudio, ni siquiera pues en términos ya teóricos, metodológicos, ¿no? Sino no tenemos como un consenso de cuál es el objeto de estudio, porque tenemos 150, o se están discutiendo 150, pues sí nos genera un problema, porque entonces, ¿cuál es la especificidad del conocimiento de trabajo social, ¿no? Pero ojo, esto no solamente pasa en el trabajo social, también en la antropología, en la ciencia política está pasando, en la sociología misma, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues generalmente toda la ciencia pues se cuestionó a sí misma, ¿no? O sea, porque según la filosofía, el conocimiento sirve para que todos los seres humanos vivamos mejor, estemos mejor. Y no es cierto, con la Segunda Guerra Mundial lo que se dio cuenta, porque esa es la filosofía positiva, ¿no? Que todo el conocimiento que se genera es para que el ser humano esté mejor, positivamente, ¿no? Pero con la Segunda Guerra Mundial lo que se vio es que el conocimiento del ser humano mató al ser humano. En términos de Guinness, decía, el conocimiento del ser humano se vuelve el caballo negro del ser humano, o sea, el caballo que va a matar al ser humano. ¿Por qué? Porque solamente sirve para algunos intereses, ¿no? Entonces, el objeto de estudio es imprescindible. Creo que la Escuela Nacional de Trabajo Social, cuando hicimos este ejercicio de evaluación curricular, ¿no? que impulsó la maestra Graciela Casas, creo que ahí nos pusimos de acuerdo sobre los objetos de estudio, ¿no? Salvo la maestra Nelia, que le mando un abrazo y un saludo y reconociendo pues su trayectoria, ¿no? Ella comenta que el objeto de estudio es la intervención social. Digo, mientras no haya un consenso, pues toda idea cabe, ¿no? Por ahí dice Martín Sánchez, decía, bueno, es que el objeto de estudio es la vida cotidiana. Y pues, me acuerdo que el doctor Carreón hasta saltó, diciendo, sí, cierto, porque la vida cotidiana es un objeto de estudio de la antropología.
Y él decía, y creo que decía certeramente, dice, bueno, mientras no haya un consenso, pues yo puedo decir que puede ser un objeto. Pero el que quiera puede decir que es un objeto, nos mete en una discusión sobre qué estamos nosotros investigando y qué estamos interviniendo, ¿no? Y en esa lógica, pues, digo, en otras disciplinas y profesiones y ciencias pasa, pero no pasa al nivel de nosotros. Nosotros discutimos 100, 150, y en otras disciplinas 5 o 6, ¿no? Que a lo mejor es hasta sano, ¿no? Pero 150 es mucho, pues. Uh-huh. Y eso nos mete a que nuestra disciplina no está consolidada al 100%, ¿no? Otra cuestión es que sobre el objeto de estudio, y hacía la referencia pues hacia Anelia Tello, ella dice, nuestro objeto de estudio es la intervención social. Pues está bien, pues si se dice que la intervención, pues esa es. Pero ahora sí usted tiene que dar cuenta cuál es el conocimiento que se ha generado sobre el objeto de estudio que usted pregona, ¿no? Porque si no, entonces no existe. ¿Sí? Claro. El objeto de estudio tiene como 3 elementos, ¿no? El sujeto, ¿no?, que investiga, el objeto de investigación y el método. Y bajo esa lógica lo que se genera es conocimiento sobre el objeto. Y si ella dice que es la intervención, pues sí, puede ser lo que ella dice, pero tiene que dar cuenta para sostener esa posición, que el objeto de estudio es la intervención, de todo ese conocimiento que se ha generado en torno al trabajo social sobre la intervención social, y luego cómo se ha discutido en la comunidad científica, en la comunidad de académicos, de investigadores, de estudiantes, en congresos, porque si no, pues entonces es una aventura, ¿no? Y entonces llegamos a un consenso que eran los problemas y las necesidades sociales, ¿no? Y Sudamérica decía ellos decían que era la praxis social, pero en ese momento están diciendo que son los problemas y las necesidades sociales, ¿no? Y en todo el mundo hay un consenso, digo, no generalizado, pero sí, donde la mayoría de las universidades sostienen que los problemas y necesidades sociales es un objeto de estudio de trabajo social, y de ahí se derivan múltiples objetos, ¿no? Múltiples temáticas, ¿no? Así como decía Feyerabend y Irving Lakatos, es como un proyecto, un objeto de estudio como un proyecto de investigación, donde hay diferentes teorías, diferentes posiciones de investigación y por supuesto diferentes líneas de investigación, ¿no? Y creo que eso se vuelve el problema social. El único problema de esta posición del problema social es que el problema social es grandísimo, ¿no? O sea, porque el problema social como objeto de estudio pues abarca como todas las relaciones conflictivas que suceden en una sociedad, ¿no? Un poco la idea de la sociología, ¿qué es mi objeto de estudio? La sociedad, sí, pero ¿qué de la sociedad? No, pues todo. O la ciencia política, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones? Pues sí, pero ¿cuáles? ¿No? Pues Miguel, un gusto escucharte, escuchar tu saber, ¿no? Vamos un pequeño corte y invito al público a hacer sus preguntas que quiera realizar el maestro con respecto a este tema, que está muy interesante. Regresamos, esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México.
Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes. Vamos con algunos comentarios del público. Luz Ev, buenas tardes, saludos desde Culiacán. Saludos, Luz. Verónica Perea, buenas noches, un gusto escucharlo, doctor Bautista. Daniel Lavín, buenas tardes, soy egresada de la UAM Chimalhuacán y es un placer seguir aprendiendo de mi exprofesor, el doctor Miguel Bautista. ¿Algún otro que tengas por ahí? Laura Rodríguez, dice doctor Bautista, ¿cuál es la importancia de que un profesional de trabajo social tenga el grado de doctorado? Generalmente cuando nosotros salimos de la licenciatura, pues siempre buscamos empleo, ¿no? Porque yo creo que más allá de formarnos por tener un acervo cultural, ¿no? Intelectual más desarrollado, pues también los que estudiamos trabajo social generalmente es pues, el atender los problemas y las necesidades sociales de la población, ¿no? Pues indudablemente el seguir formándote, ya sea en una maestría, en un doctorado, en un postdoctorado, pues indudablemente es especializarte, ¿no? A veces en las instituciones no hay como ese reconocimiento, escalafones en torno a que si eres maestro eres doctor, pero sin embargo como trabajador social, pues el hecho que tengas más conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos, instrumentales para la intervención social, pues estás en una mejor profesional, ¿no? Entonces creo que sí es tener un grado, pero más allá de cómo utilizas ese conocimiento para atender los problemas y las necesidades de donde tú estés laborando, ¿no? Aparte, cuando nosotros platicamos con estos profesionistas, generalmente si vamos a un hospital, pues ahí quien es la disciplina y la profesión dominante, pues es el médico, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando tú sales de la licenciatura y quieres platicar con un director del hospital, por ejemplo, de una clínica, pues generalmente con lo que platicas es con el discurso especializado. Y cuando tienes una maestría, un doctorado, pues indudablemente tu discurso crece. Un arsenal que puedes platicar con quien tú quieras. Entonces creo que, no solamente en el hecho solamente de platicar, sino de cómo resolvemos los problemas y las necesidades sociales. Ahí entramos entonces a la relación o la importancia de la investigación en trabajo social. ¿Cuál sería esto? Fíjate que esto es muy importante y a veces creo que no se distinguen las instituciones sociales, ¿no? Pero también tiene que ver con esa idea de cómo se genera el trabajo social, cuál es la génesis del trabajo social, que nacimos interviniendo la realidad y no conociéndola. Pero indudablemente cuando vamos en la institución, por ejemplo, cuando yo pongo este ejemplo siempre, la idea de cuando vamos con un enfermo renal crónico, ¿no? La parte jurídica tiene sujeto de estudio en esa idea del enfermo renal crónico. La parte médica, ¿no? la parte de cuidados con los enfermeros y por supuesto la parte social con los trabajadores sociales, ¿no? Entonces, la investigación en un campo más de orden multidisciplinario e interdisciplinario, trabajo social tiene mucho que aportar. Y trabajo social no va a la parte de los cuidados, a la parte de la enfermedad, a la parte jurídica, a la parte de la conducta como los psicólogos, sino a la parte social, en este caso del enfermo renal crónico, ¿no? Entonces, sí, la idea es cómo los trabajadores sociales a través de la investigación generan sus diagnósticos, pero diagnósticos potentes, diagnósticos con una rigurosidad científica importante, pues, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a investigar con un médico, bueno, pues debe haber una correlación de estatus disciplinarios que nos permita dialogar con ellos, y solamente es a través de la investigación, ¿no? A veces digo, soy trabajador social y amo a mi profesión y siempre he sido orgulloso de ser trabajador social, ¿no? Pero sí, también tenemos que hacer un examen introspectivo de qué nos hace falta, ¿no? Y a veces los trabajadores sociales nos dicen, como mi abuelita, pásame eso que está por allá, ¿no? ¿Qué es eso y dónde está? ¿Así me explico? Y así tenemos que ser tan rigurosos en nuestros diagnósticos que todo lo que nosotros pongamos allí, todos nuestros argumentos deben estar netamente sustentados en la investigación social. La toma de decisiones que tengamos nosotros a partir del diagnóstico debe estar fundamentada, porque si de por sí nos equivocamos, ¿no? Cuando hacemos diagnósticos a veces no salen los programas y proyectos como deben de ser, imagínate del sentido común, pues sale peor. Más complicado. ¿Sí? Mira, tenemos aquí un comentario, el maestro Elí Evangelista, ya lo convocamos aquí. Muchos saludos al querido doctor Miguel Bautista. Le propongo que convoquemos e impulsemos un seminario permanente sobre teorías del TC. Sería un hito histórico en México. Con gusto, maestro. Creo que, fíjense, tampoco no es un asunto así como de un comercial para el maestro Eli,
Pero si algo se le tiene que reconocer al maestro Lee, es que es una de las personas, de los académicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que más ha impulsado, ¿no?, la formación de los trabajadores sociales fuera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿no? O sea, con la red que él dirige, creo que se ha generado mucha discusión, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Vemos la red ya, diplomados de la red en el norte, en el sur, en el centro del país. Entonces, creo que Lee, y a partir de Lee es como muy convocado pues a los congresos, porque es una persona muy positiva para el trabajo social, ¿no? Más allá de otras cuestiones que a mucha gente no le gustan sus conferencias, a mí me encantan en lo particular, pero es una persona que innova en el trabajo social, pues, como pocos, ¿no? Es que él hace trabajo social haciendo esta sinergia y cohesión, ¿no? Sí. Entre varias organizaciones y varios entes de trabajo social para hacer algo bueno por la profesión. Sí. Yo creo que puedo reconocer dos organizaciones o dos gremios de trabajo social importantes, así muy importantes, ¿no? La Academia Nacional de Investigación en el Trabajo Social, que dirige el doctor Martín Castro, y la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, que dirige el maestro Elí Evangelista, porque aparte son muy asequibles, ¿no? Cualquier trabajador se puede acercar social y quererse acercar a formar, y sin ningún problema entra a los proyectos de investigación, a las capacitaciones, diplomados, cursos, ¿no? Y creo que Elí es una de las personas que desde su trinchera ha hecho mucho por el trabajo social mexicano. Exacto. Pues bueno, Miguel, pasando a algo más actual, ¿cuáles son tus impresiones respecto al trabajo social en esta pandemia? Fíjate que esa pregunta yo creo que todo lo hemos vivido, ¿no? Pero creo que el trabajo social hace mucho, ¿no?, en las instituciones, y en este caso de salud es donde más se encuentra presente el trabajador social, pero se le reconoce poco, ¿no? Cuando vemos los discursos, por ejemplo, de las autoridades federales, generalmente hacen referencia a los médicos y a los enfermeros. Pero sin embargo, cuando vemos los diferentes espacios donde nos comparten las experiencias los trabajadores sociales del área de la salud, pues indudablemente que ellos dicen, con nosotros llegan. Y con nosotros terminan, porque nosotros le decimos a los familiares si el paciente, ¿no?, el enfermo de COVID ya se recuperó o se va a recuperar o ya no. Y ese proceso, creo que ahí nos faltaría una formación tanatológica, precisamente, ¿no? Porque, híjole, es complicado, si de por sí es complicado tratar con los usuarios de cualquier institución, ahora tratar en esta pandemia con una enfermedad que está matando a los mexicanos, o sea, el trabajador social está haciendo mucho. Creo que la idea de sistematizar eso que están haciendo nuestros compañeros trabajadores sociales y escribir textos, ¿no?, que nos ayuden a hacer un trabajo social contemporáneo en términos de una pandemia como es esto, pues sería impresionante, ¿no? Esto que comenta el maestro Dilí, referentes teóricos en el trabajo social contemporáneo, indudablemente esta teoría, teorías contemporáneas como la de Guinness, como la de Pierre Bourdieu, como esta teoría de esas teorías complejas, ¿no?, pues indudablemente que están llamadas a retomarlas el trabajo social, porque pues son situaciones que ni siquiera pensábamos que iban a existir. Soy yo que me acuerdo pues de mis padres y un servidor, y pues nunca habíamos vivido algo de esa naturaleza, ¿no? Y donde el trabajo social está aportando mucho, ¿no? Qué bueno que ahora ya los gobiernos de los estados, ¿no?, y como la Organización Mundial de la Salud, ya empiezan a reconocer el trabajo social. Qué bueno que es eso. Esta pandemia, no porque sea buena simplemente, no porque sea buena simplemente, sino porque aportó que el trabajo social se visibilizara, ¿no? Pero tenemos que hacer mucho, ¿no? Tenemos que hacer mucho. Creo que desde la misma academia, nosotros que somos profesores, ¿no?, que formamos recurso humano calificado, creo que desde ahí pues tiene que haber otro tipo de unidades de aprendizaje de materias que nos indiquen cómo actuar en estas situaciones, ¿no? No tenemos nada. ¿Qué más, llevándolo un poquito de salud al ámbito un poquito más general de la actuación de los trabajadores sociales, ¿qué deberíamos estar haciendo? O a lo mejor que ya estamos haciendo en este nuevo vivir, en esta nueva normalidad, o simplemente en este nuevo contexto que estamos enfrentando. Fíjate que voy a retomar algo que comentaba la maestra Nelia, y creo que yo siempre le he admirado esa parte de la maestra Nelia, que es una persona que siempre va a la intervención social, ¿no? Y que siempre ha pregonado la idea de formular, la maestra Silvia Galeana de la U, por supuesto, también, modelos de intervención social, ¿no? O sea, porque esta pandemia lo que requiere es intervención social. Esta pandemia lo que requiere es que el trabajo social intervenga a la realidad social, o dirían los
los más de la teoría de la acción social, o dirían los sudaméricos, la praxis social. Necesitamos actuar, pues. Necesitamos intervenir en la realidad social, generar modelos que nos permitan atender a esto, ¿no? Creo que nadie lo tiene, ¿eh? Creo que nadie lo tiene, o sea, creo que nadie lo tiene, pero es una beta porque nosotros somos, no lo decimos nosotros de verdad, los sociólogos también dicen, los antropólogos, ¿quiénes intervienen en la realidad social? Los trabajadores sociales. Y entonces tenemos que desarrollar por lo menos nuestro arsenal metodológico para generar los modelos, y eso nos sirvan para atender ese tipo de problemáticas, ¿no? Generalmente para eso son los modelos, ¿no? Atender las problemáticas más o menos similares, ¿no? Exacto, innovar socialmente con sí. modelos. Si tuvieras que enumerar 3 aspectos que permitan potencializar el trabajo social para mejorar su posicionamiento, ¿cuáles serían? Yo creo que la generación del conocimiento, ¿no? El desarrollo teórico en trabajo social, nos falta producir teoría del trabajo social, no esas teorías macrosociales, no esos macrorelatos como sería en este caso el funcionalismo, ¿no? El marxismo, sistemas, la fenomenología, la hermenéutica, no, teorías más de segundo orden, ¿no? De teorías que emanen sí de esas teorías generales, pero que nos ayuden a la intervención social, ¿no? Y por supuesto diseños metodológicos más avanzados, ¿no? Me acuerdo que había una discusión ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace 10, 15 años, que ya la idea de comunidad pues ya no nos alcanzan, porque los problemas sociales y las necesidades sociales pues ya no son solamente comunitarias, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia pues es mundial, ¿no? Esa cuestión de cuestiones más de orden ecológico, ambiental, pues son mundiales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar en esta lógica ya de hacer metodologías que nos permitan, por lo menos, por ejemplo, insertarse a la política pública, ¿no? Sabemos que los politólogos y los administradores y los contadores y los actuarios son los que se meten a la idea de la política pública. Sí, cierto, pero el trabajo social, desde esta parte más de orden social, sociológica, cómo le entramos a la parte, ¿no? Ya no solamente a la operación de la política pública, sino cómo la estamos diseñando. Me acuerdo del discurso del maestro Carlos Arteaga, ¿no? El trabajo social se debe de volver un hacedor de la política pública, sí, cierto. ¿Por qué? Porque el trabajo social conoce la problemática, pero hay un problema. ¿Dónde están las materias o las unidades de aprendizaje en la formación de los trabajadores sociales que te lleven a la formulación de la política pública? Pues no existen, ¿no? Y entonces, en el Estado de México hicimos una evaluación curricular que acaba de terminar y que empiezan la primera y la segunda generación de este plan de estudios, y le metimos 5 materias, 5 unidades de aprendizaje al diseño de las políticas públicas. Y nos trajimos a los politólogos de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y a los politólogos de la UAM para que nos dieran esa. Y les dimos una formación de trabajadores sociales. Claro, es un curso, digamos, de 25, 30 horas, donde le hicimos a grandes rasgos qué es el trabajo social y qué hacemos en la política pública a los trabajadores sociales. Y los politólogos, pues no están tan lejos de nosotros, ¿eh? Nada más que ellos los ven desde arriba y nosotros la política pública desde abajo, ¿no? Cómo lo formulamos con la gente, con el consenso de la gente, con las organizaciones sociales, cómo tejemos redes, de tal manera que un problema social se vuelve un problema de agenda y por tanto se vuelve una política pública, ¿no? Y entonces creo que sería la generación de conocimiento, un conocimiento científico, riguroso, ¿no? Que sea capaz de, pues, indudablemente de resistir pues aquellas contradicciones que hay en la realidad social, ¿no? Esas serían como las partes, ¿no? Que potencializan el trabajo social. Perfecto. Claro. Te escuchábamos también esa cuestión de definir el trabajo social como disciplina y no como ciencia. ¿Hay por ahí alguna contradicción, incluso con tu asesora de tesis, Claro. de ciencia y disciplina? ¿Qué falta para llamarle ciencia desde tu punto de vista? Yo creo que el trabajo social, no sé cuándo, ¿no? Digo, yo creo que en este tiempo, pues, y con el desarrollo que tenemos, nosotros tenemos una disciplina en discusión, como toda la ciencia social y como todas las disciplinas que convergen en la ciencia social. Pero como ciencia sí tenemos un problema todavía, o nos falta mucho camino. No es que nos falta mucho camino que recorrer. Si nosotros vamos a la ciencia política, por ejemplo, ¿no? O a las ciencias de la salud, a las ciencias de la educación, o a las ciencias jurídicas, tienen algo que nosotros no poseemos, que es la diversificación del conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia política, nosotros vamos a teorías del Estado, teorías del poder, teorías de la ciudadanía, teorías de la democracia, ¿no? Y todos vamos a ver un cúmulo de conocimiento diversificado. Y en el trabajo social todavía no. Tenemos investigaciones sobre adultos mayores, sí, pero no hay un corpus teórico todavía que agrupe todo ello,
¿no? Tenemos sobre ciudadanía, sí tenemos algo sobre ciudadanía, claro que tenemos, ¿no? Pero no tenemos así como, para nosotros, por ejemplo, para nosotros, ¿qué es la ciudadanía? Para el trabajo social. Para nosotros, ¿qué es la democracia? Para nosotros, ¿qué es el poder? Porque indudablemente que el trabajo social tiene una relación diferente con la sociedad, a diferencia de la ciencia política, pues indudablemente que el trabajo social también entra al asunto político, pues, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, tenemos que fijar una postura, pero de lo que estamos hablando, y con referentes teóricos propios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice mi tesis de maestría, que fue la licenciatura, maestría y doctorado sobre participación, ¿no? Y democracia, ¿no? Temas muy ligados, ¿no? Pero mis referentes teóricos no son de trabajo social, ¿no? Aunque yo consulté a Martín Castro, a la doctora, la que jefa del posgrado, ¿cómo se llama? Julia del Carmen Chávez Carapia, en sus textos sobre participación, pero generalmente cuando revisas el estado del arte, pues, de lo que es participación y democracia en el trabajo social, generalmente son referentes teóricos que retomamos o de la ciencia política o de la sociología, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el trabajo social tiene que ser capaz de generar su propio conocimiento, su propia postura, ¿no? Su propio discurso, ¿no? Exactamente. Desde el trabajo social. Sí, indudablemente que toda la ciencia social se realimenta y retroalimenta de toda la ciencia, ¿no? O sea, nadie genera conocimiento de la nada. Más bien de lo que ya está, nosotros aportamos un poquito, ¿no? Pero el trabajo social se tiene que distinguir por un discurso propio, pues. Sí ligado a la ciencia social, pero con posturas propias, pues. Porque de otra manera somos reproductores del conocimiento. Una vez lo dejé a la maestra Teresa Zamora, ¿no? También que le mando un fuerte abrazo. Ella dice, mira, Miguel, si no nos preocupamos por la generación del conocimiento, nos vivimos una técnica social o una tecnología social, ¿no? O una ingeniería social. Y tiene razón. O sea, si solamente recuperamos conocimiento y lo repetimos y no lo reconfiguramos al seno del trabajo social, nos volvemos eso. Pero sí, creo que hasta ahora lo hemos logrado, es el conocimiento que recuperamos de la ciencia social, lo reconfiguramos en el trabajo social y sale otro conocimiento diferente. Y eso nos permite ser disciplina. Pero cuando nosotros seamos capaces de articular los conocimientos sobre diferentes temas o líneas de investigación en la escuela, entonces generaremos un conocimiento, un corpus teórico que nos permitiría hacer o diversificar nuestro conocimiento y llegar a ser una ciencia social, ¿no? Que sería como el nivel más acabado del que conocemos ahora en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, ¿no? Ya bastaría, un poco la idea de interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, pero creo que la ciencia abarca más, pues, que esas nociones, ¿no? De generación y de integración del conocimiento, ¿no? Pues un gusto escucharte, Miguel. Gracias por tus aportes. Vamos a un pequeño corte. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Agosto, mes del trabajo social. Felicidades. Agosto, mes del trabajo social. Agosto, mes del trabajo social. Agosto, mes del trabajo social. Felicidades. Agosto, mes del trabajo social. Agosto, mes del trabajador social. Agosto, mes del trabajo social. Felicidades. Agosto, mes del trabajo social. Agosto, mes del trabajo social. Felicidades. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y la Unidad de Docencia de la Licenciatura en Trabajo Social les desea un feliz Día de los Trabajadores Sociales, 21 de agosto de 2020. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Vamos a una dinámica de asociación.
estimado Miguel, te vamos a mencionar una frase o una palabra y lo primero que te venga a la mente. ¿Ok? Trabajo social. Universidad Autónoma de México. Familia. Mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Investigación. Generación de conocimiento. Tejido social. Sociedad. Cambio social. Modificación. UNAM. Mi alma mater. Estado de México. Mi segunda alma mater. Aislamiento social. Confinamiento. Docencia. Mi pasión. Alumno. Materia prima, ¿no? Salud. Pues para todos mis amigos y familiares, para todo México, ¿no? COVID-19. La pandemia. Miguel Bautista Miranda. Orgullosamente trabajador social. Perfecto, gracias Miguel. Y vamos a la recomendación que nos realizas de un libro para que lo puedan leer los colegas y bueno, quien guste. Me encantó tu recomendación, La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración de Anthony Giddens. ¿Qué nos puedes mencionar y por qué lo dedicas? Para que lo puedan leer. Fíjate que generalmente en trabajo social leemos mucho pues esas teorías estructurales, funcionalistas, ¿no? Sistémicas, sistemas y todo lo derivado de ellos. Y pues indudablemente el marxismo ortodoxo, ¿no? de Marx y la escuela de Frankfurt, ¿no? Muy poco leemos la parte antropológica, que sin embargo ya en el posgrado, en la maestría ya hay un desarrollo importante, ¿no? Pero poco leemos a autores como Anthony Giddens. Anthony Giddens, sociólogo inglés, sociólogo, economista y diversos doctorados, ¿no? Y generalmente en ese texto lo que él procura, tanto teórica y metodológicamente, es como ir, pues ya dice él, la discusión de entre lo objetivo, lo subjetivo, lo cuantitativo, lo cualitativo, la estructura, el sujeto, la vida cotidiana, pues son discusiones banales, son discusiones viejas. Y sí, también lo comenta Barlestein, dice, ¿no? Pues ni la investigación cuantitativa ni la investigación colectiva pues han dado conocimiento que ayuda a superar y a solucionar los problemas sociales. Hacemos conocimiento, lo aplicamos y no se resuelve nada, ¿no? Y Anthony Giddens en esta teoría de la estructuración precisamente lo que hace es pues tratar de evitar esa dicotomía que se ha hecho en ciencias sociales entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, aquí en este texto de la teoría de la estructuración o la constitución de la sociedad, base para la teoría de la estructuración, es donde empieza a dar sus premisas sobre lo que es la teoría de la estructuración, ¿no? Como, por ejemplo, cómo el sujeto en su vida cotidiana reproduce lo que sistémicamente está dado, ¿no? Decimos, hay corrupción. Sí hay corrupción porque estructuralmente existe, pero también hay corrupción porque el sujeto en su vida cotidiana la lleva a cabo, ¿no? Uh-huh. Dice, también por ejemplo, en los movimientos sociales, cuando él opina sobre movimientos sociales, dice, cuando el sujeto, le llama a la gente, cuando la gente es capaz de entender las estructuras sociales, en su vida cotidiana se puede servir de ellas. Y él pone un ejemplo, dice, cuando vamos a un movimiento social, si el sujeto y después el cúmulo de sujetos que le llama la copresencia, dice, se articulan con la estructura social, es decir, con las autoridades, y avisan que va a haber un movimiento social para una demanda legítima, la estructura permite, legitima, inclusive cuida y da facilidades para que ese movimiento social se desarrolle. Pero cuando el sujeto no entiende esas reglas, esas estructuras sociales que están regulando pues la sociedad, lo hace sin anuencia del Estado, entonces el Estado no lo cuida, no le legitima, no le permite, más bien lo constriñe. Y sí es cierto, ¿no? Cuando lo hacen los anarcopunks, le mandan pues a los granaderos, ¿no? Uh-huh. Y cuando alguien avisa que la demanda es esta y el gobierno dice, pues sí, está bien. Es más, ¿por dónde vas a pasar para ponerte policías, para darte las facilidades, llevarte ambulancias de tal manera, ¿no? Hay una cuestión ahí muy, muy importante que yo no había leído en ningún texto, ¿no? de teoría social, y por eso Anthony Giddens creo que es el referente indicado para toda persona, o todo trabajador social en específico, que quiera ver diferente a los problemas sociales. Es cuando él dice las consecuencias no deseadas de la acción, y así llama un capítulo del texto, ¿no? Y él dice, él retoma mucho a la psicología, a la sociología, ¿no? Tanto la sociología positivista y la sociología interpretativa comprensiva, y él dice, generalmente cuando tú haces una acción, tienes alguna motivación siempre hay una motivación. Dice, y él pone el ejemplo que alguien se quiere matar y se va y maneja su coche y se va por un barranco, pero su intención era matarse en su acción. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que no se muere, que se queda inválido.
Y entonces esa es la consecuencia no deseada de la acción, dice, ¿no? Porque no lo tomó en cuenta, ¿no? Él quería matarse, pero al final de cuentas no lo hizo, no pudo, no se murió, se quedó inválido, y entonces quedó peor, ¿no? Y empieza a meter esas cuestiones, y después cuando la retomamos al trabajo social, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Una vez la discutía con el maestro Martín Sánchez, cuando queremos hacer proyectos sociales, y la intención es clara, atender, disminuir, aminorar los problemas sociales, pero luego sale peor, ¿no? Acrecentamos los problemas, ¿no? O se crean nuevos. Sí, o creamos nuevos, ¿no? Una vez me acuerdo en la delegación Venustiano Carranza con Alejandro Piña, ¿no? Que era el delegado, dice, pues que Miguel, yo tengo los tiraderos clandestinos aquí y queremos ver cómo podemos. Hicimos un asunto y después pegamos carteles el asunto y hicimos promoción y algunas cosas funcionaron, pero los carteles después se volvieron basura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí no fallamos, ¿no? Es como son las consecuencias, ¿no? De la acción. Y entonces Anthony Giddens lo que hace es cómo poder hacer un análisis estructural, ¿no? Al estilo durkheimiano, ¿no? Al estilo de Parson, de Merton, ¿no? Inclusive en un estilo sistémico, pero también como al mismo tiempo en investigación social, para hacer un buen diagnóstico, decir, cómo hacemos el estudio de la vida cotidiana de los sujetos sociales que están viviendo el problema. Y entonces lo que hace Anthony Giddens es proponer un fundamento teórico metodológico de cómo unir ambas tradiciones de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo unir lo cuantitativo con lo cualitativo, lo estructural con la vida cotidiana, lo subjetivo con lo objetivo, ¿no? Dice él, pues al final de cuentas, o sea, indudablemente que Giddens en esa idea, pues su teoría lo dice, es la estructuración, él es estructuralista, ¿no? Pero él ya no niega como los antiguos positivos, ¿no? Que negan, no, cualitativo no sirve, la subjetividad es otra cosa, menos ciencia, ¿no? Decían textos, ¿no? La subjetividad es magia, hechicería, ¿no? Porque así eran los cuantitativos, ¿no? Para nosotros los datos duros son los importantes, pero dice Giddens, sí, pero también hay que conocer lo que dice el otro, ¿no? Lo que dice el sujeto. Decía Durkheim, los sujetos en sociedad son como títeres, porque las instituciones son quienes regulan cómo se comportan. Dice Giddens, sí, pero recuerda que el sujeto, el agente de Giddens, dice, el agente es capaz de tomar decisiones. Uh-huh. La estructura dice, no te pases el semáforo, pero el sujeto dice, si me lo paso o no me lo paso. Ya sé que me van a sancionar, pero él decide si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Entonces lo que hace Anthony Giddens en la teoría de la estructuración y en este texto en particular, ¿no? De verdad es como diría Barlestein, ¿no? Abrir otra parte de la ciencia social que poco era explorado, ¿no? Que después también lo hace en teoría de los campos Pierre Bourdieu, ¿no? Con la teoría de los campos, efectivamente, ¿no? La de campos, hábitos y capital, ¿no? Pero son de esa lógica, ¿no? Después lo haría Barlestein con Sistema Mundo, después lo haría Morán, más de orden filosófico, ¿no? Y poquito teórico, nunca llegó al método, pues, pero que dicen, hay otras formas diferentes de entender la realidad social sin partirla, ¿no? Sin separar, sin ser dicotómicos de lo que de verdad existe, ¿no? Porque sí es cierto, hay algo que nos regula, aunque no esté presente, sabemos que hay reglas, estructuras sociales que están regulando nuestra convivencia. Pero ahora nosotros, ¿qué pensamos de esas estructuras sociales, ¿no? Pues excelente propuesta, Miguel, ¿eh? Está ahí la propuesta para que lo puedan consultar, estimados colegas, estudiantes. Yo creo que sería muy importante que lo pudieran, que lo checaran y lo pudieran leer. Pues te agradecemos, estimado Miguel, se nos acaba el tiempo por tu participación el día de hoy. Queremos entregarte un reconocimiento por parte de la iniciativa y por la participación del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir todos tus saberes con nosotros. No, pues yo nomás pues agradecerles a ustedes, de verdad que es una noble labor que se hace por el trabajo social y que de verdad pues se muere en buena hora, ¿no? De verdad que eso le hace falta mucho a nuestra profesión, ¿no? Exacto. Pues lo que tratamos aquí de hacer es contenido original, de valor, con calidad y con profesionalismo. No sé qué te haya parecido la experiencia. No, la verdad que yo creo que ha habido intentos, ¿no? Pero esto es algo formal, ¿no? Esto es algo ya profesional, es algo que de verdad es digno de valorar y de que se difunda, se socialice, ¿no? Y nosotros te comentaba, estábamos en la Universidad Autónoma del Estado de México y yo espero que podamos hacer cosas importantes allá. Nuestro director, el director de la Facultad de Ciencias de la Conducta, ¿no? Habíamos platicado sobre esta posibilidad de poderles invitarles y pues seguir difundiendo trabajo social y por supuesto la plataforma que ustedes representan, ¿no? Exacto. Y pues nuevamente hacer la invitación que este espacio es de todos ustedes. Quien guste se puede poner en comunicación con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es ts.enaccionmexico@gmail.com o al teléfono WhatsApp 55 36 60 66 48. Con mucho gusto y pues aquí está el espacio. Muchas gracias.
Ok, bueno, estimados y estimadas colegas, nos esperamos este próximo martes, 1 de septiembre, a la misma hora, a las 7 p.m. Tendremos como invitado a nuestro colega y amigo, el licenciado Daniel Mendoza. Él es fundador de la Consultoría de Atención Psicosocial y Capacitación, y hablaremos sobre el tema emprendimiento en trabajo social. Muy bien, pues ahí está la invitación, el próximo martes, igual a la misma hora, 7 de la noche, para que puedan sintonizarnos en Facebook Live, ya sea por parte de la iniciativa o a través de Anesma Radio. Pues te agradecemos nuevamente, Miguel, algo que quieras comentarle a los colegas que pasó el Día Nacional de Trabajo Social. No, pues bueno, en ese tiempo de pandemia creo que el ser trabajador social pues afloró más, ¿no? Hubo múltiples eventos de universidades, de organizaciones, del gremio del trabajo social, y creo que eso dejó en claro que los trabajadores sociales nunca nos quedamos quietos, ¿no? Siempre nos estamos formando, estamos discutiendo el trabajo social, ¿no? Quisiera hacer una mención muy afectiva pues a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, y por supuesto a la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde yo laboro, donde de verdad ahora que vayan a Chimalhuacán, yo creo que les vamos a mostrar qué hacemos nosotros en contextos de exclusión, ¿no? Contextos de alta marginación, ¿no? Y van a ver que el trabajo social pues tiene diferentes caras, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tiene una cara más moderada, ¿no? Pero cuando vas a los contextos suburbios, ¿no? Con mayor vulnerabilidad, vas a ver que el trabajo social pues adquiere otras dimensiones diferentes, ¿no? Muy necesario. No quisiera irme sin comentar esto. Somos la única escuela, la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, donde no tenemos ningún alumno que no haya escogido trabajo social. Tenemos una demanda de 400 alumnos anualmente, solamente se quedan 100, pero los 400 quieren trabajo social, ¿no? Por las condiciones que vive Chimalhuacán. Ahí no tenemos rechazado ni segunda opción ni nada. Todo es la primera opción, y así rechazamos a 300 personas, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, y pronto pues vamos a estar ahí realizando algunas colaboraciones. Sí. Recuerdo nuestras diferentes plataformas. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos por Instagram, darle un like en Facebook, y también aquí por Anesma Radio. Saludo a todo el equipo de producción y también por parte de la iniciativa que nos apoyan a realizar todo esto. Esto fue una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes, siempre unidos, siempre fuertes, realizando contenido profesional para trabajo social. Buenas noches, hasta luego. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México.
Anesma Radio. Conectando contigo.